Bendiciones, Dios te bendiga. Bienvenidos nuevamente a esta semana en el estudio bíblico. Continuamos con la segunda parte de la lección 17 del tomo 10 de la unidad 3. Estamos en el libro de Job, así es que hoy es para la clase viernes 29 de agosto del 2025. Y antes de continuar, quiero felicitar a mi esposo por su día de cumpleaños, tu día santo. Felicidades, así que felicítenlo en los comentarios. Muy bien. Ahora, antes de empezar, quiero hacer un resumen, antes de entrar de lleno al tema del personaje de hoy. Entendemos que, como lo hemos estado hablando, Dios le dio la oportunidad en aquellos días, en aquellos tiempos a Satanás para bajar y poder herir o afligir a Job. Y luego de Job, pues, haber tenido todas esas heridas y haber sobrevivido esas tragedias, Job entonces es consolado por sus amigos. En el caso de hoy, uno de sus viejos amigos es Bildad, quien además de Bildad darle consejo, lo visitó, le ayudó a curar sus heridas y también le dio de beber y comer para reponer las fuerzas de Job. La pasada lección, como ya les dije, en la 17, en la parte 1, nosotros aprendimos de los discursos de Elifaz, el primer amigo que responde a Job después de haber él roto aquel silencio. De los tres, miré el primero, estuvimos hablando en este primero, el énfasis que le dimos y aprendimos a qué no hacer con una persona que está pasando mucho sufrimiento o un duelo. Y más bien nos enfatizamos que una de las mejores estrategias para animar a una persona triste es ofrecer apoyo emocional y también demostrarle que ellos pueden contar con nosotros, que esa persona en sufrimiento o en duelo puede contar con nosotros. Entendemos que generalmente en muchas de estas ocasiones lo que es más sabio hacer es escuchar de una forma activa y empática en lo que se dice o en lo que se ofrece si se nos pide el consejo. Y cuando se nos da esa oportunidad y ellos abren su corazón para expresar su angustia, su dolor, su duelo, debemos procurar de brindar un ambiente seguro donde ellos puedan expresar sus emociones sin tener temor alguno de que sean juzgados. Amigo de Job, Bildad, y le estaré hablando un poquito más del significado del nombre y el discurso que hizo Bildad. Oremos. Padre nuestro, Dios bueno y maravilloso, te damos gracias por este tiempo maravilloso que tú nos concedes de poder estar, Señor, conectado para el estudio de tu palabra. Esperamos, Dios, que también seamos edificados, Dios del cielo, así como lo hemos aprendido en estos días con el ejemplo de Elifaz y su discurso y la respuesta de Job. Hoy, Padre Celestial, que de igual manera podamos indagar y sacarle provecho al ejemplo que nos da Bildad. En el nombre de Jesús, me presento, Señor, que cada palabra que sale de mi boca sea palabra dirigida, Señor, con la unción de tu Espíritu Santo, con gracia y con claridad. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Muy bien. Aquí, en este segundo personaje, Bildad, el significado bíblico de Bildad es vieja amistad o hijo de contención. Vieja amistad o hijo de contención. Así que este significado bíblico del nombre de Bildad nos muestra a nosotros como una mano amiga está llena de la gracia de Dios. Cómo es que Dios en su gran amor nos demuestra cómo Él nos ama y nos demuestra ese lazo de amistad
que puede convertirse para cada uno de nosotros de igual manera como un alivio ante cualquier adversidad que podamos experimentar o atravesar en nuestro camino. Así que el personaje de Bildad o las características de Bildad, el significado bíblico de Bildad, demuestra su amor al prójimo y cumple sus promesas. Cómo es que impacta o cumple también con los mandamientos y se comporta de una manera firme, fiel y de fe. Así que este personaje de Bildad nos demuestra ese lazo de amistad, esa mano de extensión de amistad que estuvo ahí con Job para ayudarlo, no tan solamente en consejos, sino también ayudarlo físicamente. Es un acto servicial, un acto de amistad que nosotros también podemos evitar, y estoy segura que muchos lo hemos hecho de alguna manera u otra cuando una persona está pasando por algún momento de dificultad, y cómo le servimos, quizás apoyando en una ayuda, en ayudarle en la limpieza de la casa, en hacer algún mandado, al cumplir con algún compromiso que uno pueda ir en representación. O sea que hay diferentes maneras en cómo la amistad se refleja, especialmente en esos tiempos tan difíciles. Mantenemos el mismo título con la misma verdad central, y he decidido mantener el mismo versículo clave para las partes 1, 2 y 3, ya que se trata de los amigos de Job que responden duramente. La verdad central dice: los cristianos debemos considerar cuidadosamente cómo responden a las personas que sufren. Repito una y otra vez, y quizás sin darnos cuenta, nosotros también podemos cometer el mismo error de los amigos de Job. Quizás también nosotros podemos estar en esa posición de los amigos de Job, que quizás hablamos de una manera con poca empatía, y en lugar de ayudar terminamos haciendo más daño, porque las palabras que decimos quizás muchas veces van sin ser medidas, y sea por ignorancia o sea por falta de empatía, nosotros en ocasiones podemos cometer estos errores, y esperamos que con estas lecciones nosotros podamos mejorar nuestro proceder, y deberíamos aprender a tener cuidado en cómo decimos las cosas, cómo tratamos con un familiar o un amigo que está en duelo. El versículo clave, les repito, es en Job capítulo 19, verso 19, que dice: todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Así entramos a la parte 1 de esta lección. Bildad le dice a Job que se arrepienta. Voy a leer en el capítulo 8 del libro de Job los versículos del 1 al 10. En esta primera parte dice: respondió Bildad suhita y dijo: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas, y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho, o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos? ¿Te hablarán y de su corazón sacarán palabras? Ya estamos viendo cómo desde el punto de vista
de Bildad es que él comienza a dar su consejo. En la primera lección recuerde que hablamos que muchas veces nosotros podemos cometer error porque no conocemos todos los detalles, no conocemos todas las causas y tenemos que tener cuidado de no pretender o asumir o presumir de que conocemos todo y entonces llegamos a unas conclusiones incorrectas y de ahí, debido a nuestra perspectiva y nuestra opinión o lo que nosotros pensamos que es la razón del por qué la persona está sufriendo esa situación, es que desde ahí nosotros decimos nuestra opinión o nuestro consejo. Y aquí estamos viendo cómo Bildad, de la misma manera, desde su opinión, desde su perspectiva, es que él habla a Job y le dice claramente a Job que, o acusa a Job que él había cometido pecado, por lo cual le urge a que él se arrepienta. Él le había dicho claramente que por causa de su pecado era que la consecuencia de su salud y de sus pérdidas había venido sobre su vida. Y en la forma en que Job presenta su respuesta fue hablando claramente de cómo los caminos de Dios son justos y cómo es que Job estaba hablando de una manera injusta a él mismo declararse inocente, al él mismo describirse como hombre justo delante de Dios. Pues Bildad lo que está haciendo es esa comparación. Dios en sus caminos, él es justo, él es claro, él es recto. Así es que comparando y viendo en tu situación ahora, quiere decir que tú estás en pecado y tú no eres inocente, porque Dios no actúa de manera injusta sobre los justos. Así es que Bildad comienza, así como Elifaz, a defender o a describir el carácter de Dios y la soberanía de Dios. Bildad defendió el honor de Dios, argumentando de que Dios hace solo lo recto, por lo que la muerte de los hijos, aquí está la parte dura del discurso de Bildad, donde le dice, por esta razón es que vino la muerte de tus hijos. En el capítulo 8, versículo 4. Si tus hijos pecaron contra él, hablando si pecaron contra Dios, entonces Dios los echó en el lugar de su pecado. Entonces, realmente ellos mismos son la causa, ellos mismos son responsables, porque la justicia de Dios es recta y Dios castiga al malo y Dios es justo con el justo. Así es que ellos murieron y se merecieron la muerte. Eso es una palabra muy fuerte. Quizás en ocasiones también tú has sido testigo de personas que han dicho o han escuchado cómo otra persona que carece de empatía le puede decir a una mujer, hubo un caso en la corte, y en esa relación esta mujer estaba en su estado de grief, de duelo, y en su estado de duelo también estaba anhelando tener una compañía, por lo que conoció a este caballero y tuvieron una relación bastante tóxica. Así que por esa necesidad, por el duelo de ella y por esa necesidad de tener una persona en la compañía que estuviera con ella para procesar ese duelo, él no tuvo esa empatía y él le dice a ella, tú no eres la primera ni la única mujer que ha perdido un hijo. Y cuando él dice estas palabras es donde ella decide entonces terminar y romper con esa relación, lo cual causó encima de eso otro dolor, el rompimiento de esa relación y esas palabras
con falta de empatía. Así es que a eso es lo que yo me refiero, que muchas veces no fue la intención. Él dice que no fue su intención, eso no fue lo que él quiso decir, pero lamentablemente ya el daño está hecho y esa es la misma razón. Ese es el cuidado que debemos de tener. No cometamos ese mismo error, porque así como Bildad estaba en su juicio diciendo, pues, Dios a ser un Dios justo y él castiga al que es malo, así es que ellos se merecieron la muerte, porque Dios es así justo. Así que ¿cómo tú vas a hablarle a un padre, a una persona, a una persona en duelo que está en sufrimiento, decirle por esa razón es que esto ha venido sobre tu vida o sobre la vida de las otras personas? Tengamos mucho cuidado. Así que Bildad le dijo a Job esto, respondiéndole de que los santos, de que él sería restaurado, que los santos son restaurados cuando se tornan a Dios y se arrepienten, y así sus pérdidas son restauradas. Así estamos viendo como la matemática, la fórmula de Bildad es que le está expresando y explicando, respondiéndole a Job. Así es que 1 más 1 es 2, 1 menos 1 es 0. Así es. Y eso es todo. De ahí para afuera no hay más nada. Así que la confianza de Bildad se basaba en el testimonio de generaciones anteriores que ya habían soportado las luchas. Así que de los versos del 8 al 10, utilizando ese ejemplo de la experiencia, según el pasado, según la historia ya lo ha dictado, así es que podemos concluir. Así que Bildad no entendía la situación de Job, ni tampoco entendía el papel de Dios en el proceso, en la vida de Job, por lo cual este consejo que viene de Bildad está fuera de lugar, es inútil, no es relevante, no es correcta, no es sabia. Y aunque esa palabra, esa respuesta de Bildad es hueca, vacía, sin valor, sin fundamento, no quitándole el hecho de que sí, Dios es un Dios recto y un Dios correcto y un Dios justo. No estamos, porque Bildad está hablando de lo correcto, Bildad está muy correcto, así como Elifaz tenía una parcial idea correcta en cuanto a la deidad, a cuanto a la soberanía de Dios. Pero a pesar de que estaba un poco fuera de balance, sí podemos aprender nosotros hoy día del consejo que da Bildad, de lo que Bildad expresa respecto al carácter de Dios. Y número 1, si nosotros nos hemos alejado de Dios, nuestro primer paso debería ser entonces regresar a Dios con humildad y arrepentimiento. Ciertamente, si nosotros sí nos apartamos de Dios, así porque es lo correcto. Bildad estaba erróneo en decir y acusar, insinuar de que Job había pecado y que la razón por la cual sus hijos habían muerto es porque ellos habían pecado contra Dios. Así es que aunque eso no era relevante, no era correcto en ese aspecto, lo que sí podemos aprender es que si en caso de que sí alguna vez sí realmente nosotros nos apartamos, podemos regresar a Dios arrepentidos y en humildad, en corazón humilde, y Él nos vuelve a restaurar. Si nosotros, lo segundo que podemos aprender de esta palabra que describe del honor que defiende Bildad acerca de Dios, es que si nosotros padecemos dificultades o sufrimientos mientras nosotros seguimos a Jesús, nosotros sí podemos también encontrar fortaleza y confianza en el testimonio de otras personas. Cuando nosotros vemos, así como podemos aprender con el ejemplo de Job, también nosotros en nuestros días, en nuestros tiempos, ahora en la actualidad, conocemos personas que escuchamos de su testimonio y pueden ser de gran valor y de gran fortaleza para llenarnos a nosotros de confianza y seguir hacia adelante, seguir esperando en Dios y poder atravesar esos momentos difíciles.
tu dolor, tu experiencia es también de testimonio y sirve de testimonio y de herramientas para otro. Sé que estas dos cosas nosotros podemos aprender del consejo que da Bildad. Quisiera que tú también pensarías y respondas esta pregunta que deja el comentarista. ¿Cómo puede el testimonio de otra persona fortalecer tu fe cuando tú estás atravesando en momentos difíciles? ¿Cómo es que el testimonio de otras personas pueden fortalecer tu fe cuando estás atravesando un momento difícil? No sé de ti, pero para mí muchas veces también eso me ha ayudado. Escuchar testimonio es una de las mejores bendiciones que como iglesia nosotros debemos de escuchar con más frecuencia en las reuniones, en los servicios que nosotros tenemos, que llevamos a cabo en nuestras iglesias en particular. Nosotros deberíamos de considerar cuando se nos presente la oportunidad, una participación para hablar, se hable del testimonio, se diga lo que Dios ha hecho en tu vida, en cómo Dios está trabajando en tu vida, si estás pasando por el proceso y verás cómo estas palabras de testimonio ayudan a otros también a fortalecer su fe y a seguir hacia adelante. Así que sacamos provecho, somos bendecidos por ambos lados. Ahora, continuamos con los versículos del 11 al 22 y vamos a ver la justicia de Dios. Recordemos, este es el discurso de Bildad, en la forma en que Bildad se expresa para presentar su punto de vista, su opinión y su consejo hacia Job. Capítulo 8, los versos del 11 al 22, que dicen: el 11. Crece el junco sin lodo, crece el prado sin agua, aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Las imágenes venían después. Vamos a leer los versos del 11 al 22. Es que no puedo leer con las letras chiquitas, necesito la pantalla. Empezamos otra vez. Job capítulo 8, los versos del 11 al 22. Crece el junco sin lodo, crece el prado sin agua, aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. A manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Si le arrancaren de su lugar, éste le negará, entonces diciendo: nunca te vi. Ciertamente este será el gozo de su camino, y el polvo mismo nacerá otro. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. Al igual que Elifaz, Bildad usa el método de alegorías o ejemplos o preguntas retóricas para expresar su discurso. Así es que el mismo estilo lo vemos aquí en Bildad, y utiliza 3 ejemplos que les voy a mencionar, si por encimita, que ahí van a ver las imágenes, que fue intencional para que vean cómo es que Bildad presenta estas preguntas retóricas, continuando hablando acerca de la justicia de Dios, hablando acerca del honor de Dios,
de que Él no castiga de manera injusta. En los versículos 11 y 12 es que entonces Bildad menciona de cómo es que la misma naturaleza expresa ese orden en el resultado. Así que desde las perspectivas de las personas malvadas, él compara a la persona malvada como a un papiro. Now you can put the image. Esas imágenes de papiro, que es la planta que también se procesaba para, en los tiempos antes también se utilizaba para escribir. O sea, el material, o que hoy día tenemos papel. En esta planta, Bildad está haciendo esa comparación de que el malvado no puede mantenerse de manera recta, de manera erguida, como si por sí solo la persona mala, la persona que practica maldad, pudiera vivir sin la ayuda de Dios. Lo que nos sostiene a cada uno de nosotros, lo que nos mantiene de pies, es el poder sustentador de nuestro Señor Jesucristo. Y así como esta planta de papiro, lo que Bildad está diciendo, que las personas son como una planta que no tiene por sí sus fuerzas para sostenerse, sino que esta misma se marchita rápidamente y muere, que por sí sola en la mañana florece y está en su vigor, pero ya a la noche se marchita y muere. El segundo ejemplo que utiliza es la imagen de una telaraña, y la razón por qué lo utiliza la telaraña es para ilustrar la fragilidad de las posesiones temporales. Así es que Bildad está explicándonos cómo es que las personas impías se aferran a las riquezas y a las posiciones acumuladas en esta vida, y el valor o el sostenimiento de esta fuerza es como la tela de araña. Estoy segura que usted ha tenido en un momento la oportunidad de tocar una tela de araña y ve cómo rápido esa se desvanece, no se sostiene. Así es como Bildad le está diciendo. Recuerden que Job era un hombre muy pudiente, un hombre rico, uno de los más ricos de aquella región. Así es que Bildad está insinuando y diciendo: no dependas de tus riquezas, porque tus riquezas y posesiones, así como cualquier otra persona impía, pretende que hay seguridad, hay felicidad, hay permanencia sin la obediencia y el sometimiento a Dios. Así es que así como se deshace la telaraña, así se desvanecen las posesiones y las riquezas, que claramente la Biblia nos dice a nosotros, donde el ladrón roba y donde el orín daña y pudre las cosas. Con estas ilustraciones es que, en forma resumida, Bildad defiende el honor y la justicia de Dios, al mismo tiempo que está insinuando de que Job estaba en pecado. Y el último ejemplo que tenemos para ilustrar, la última ilustración que usa Bildad, fue un árbol frondoso. Este árbol donde tiene sus ramas extendidas y donde tiene raíces profundas, en los versículos del 16 al 19 de este capítulo 8, para decir otra vez que por más fuerte y por más vigoroso que se vea y por más ancho y seguro que se vea, este árbol, cuando es arrancado de raíz, lo que sale en su lugar es otra planta que viene entonces a ocupar ese lugar, y es como que si este árbol frondoso, grande, con sus ramas extendidas, es como que si nunca hubiera existido.
O sea, el argumento y la base que hace Bildad aquí es independientemente del éxito que tú puedas tener, una persona puede tener. Las personas impías pueden ser eliminadas y reemplazadas rápidamente. Y al olvido queda esa persona. No se, ni se recuerda. Así es de la misma manera donde utiliza Bildad la justicia de Dios, ni las posesiones, ni tu reputación, tu fama, ni tu ni tu, ay Dios mío, ni tu propio yo. O sea, el decir es por mi fuerza, es aquí, es por mi labor, es por mi inteligencia, es por mi sabiduría. Sé que ni tu propio yo te puede sostener. Y aquí finalmente es que entonces Bildad termina su discurso. Así como Elifaz tuvo 3 discursos, Bildad también le da 3 discursos. Bildad habla en el capítulo 8 que acabamos de resumir hoy. Después le responde en el capítulo 9 Job. Entonces en el capítulo 19 habla nuevamente Bildad con su segundo discurso. En el capítulo 20 Job le responde nuevamente a Bildad. Y por último, el último discurso que hace Bildad es en el capítulo 26. Y la respuesta final es de Job a Bildad en el capítulo 25. No puede ser. Yo no sé si yo cometí el error. Capítulo 26. Ok. Búsquenlo y revísenlo. Bildad responde. Ok. Entonces, para yo resumir, nos vamos a entrar en todo lo que Job le respondió, así como entramos en detalles con Elifaz, con la primera respuesta de Job a Elifaz. Solamente quiero leerte un resumen de la respuesta de Job y con esto cerramos en esta parte 2. Entonces en la parte 3 continuamos con el tercer amigo y entonces abundamos un poquito más de la respuesta de Job al tercer amigo. Pero para cerrar hoy, viendo que el punto más fuerte, el golpe que yo encontré, el golpe más fuerte que le da Bildad a Job en su consejo es que por causa de su pecado se merece. Elifaz dijo, con poco Dios te ha castigado. Nosotros sabemos que fue demasiado en todas las áreas donde Dios le permitió a Satanás afligir y darle golpes y quitar y destruir a las cosas que poseía Job, y cómo es que Elifaz se atrevió a decir con poca cosa ha sido castigado. Esta palabra fuerte de Bildad diciendo que sus hijos se merecieron lo que le sucedió de la muerte. Así es que la respuesta de Job, yo se los voy a leer, pero me gusta leerlo en la versión, la Nueva Traducción Viviente. Do you have it or not? Si no, ok. La respuesta resumida de Job está, que les voy a leer, es Job capítulo 19, los versículos del 1 al 5, luego brinco al 19 y luego brinco 25 al 27. Job capítulo 19 del 1 al 5 dice: entonces Job volvió a hablar. ¿Hasta cuándo me torturarán? ¿Hasta cuándo intentarán aplastarme con sus palabras? Ya me han insultado 10 veces. Deberían avergonzarse de tratarme tan mal. Aunque yo hubiera pecado, eso es asunto mío y no de ustedes. Creen que son mejores que yo al usar mi humillación como prueba de mi pecado. Mis amigos íntimos me detestan. Los que yo amaba se han puesto en mi contra. Pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios.
yo mismo lo veré, así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Estas palabras de confianza y de fe de Job en Dios es lo único que lo mantuvo de pies, a pesar de los golpes que recibía de sus amigos, a pesar de las injusticias, de las acusaciones sin base, a pesar de que ellos se merecían también el castigo. O sea, Job le decía, ustedes tienen que tener mucho cuidado, ustedes deberían de tener mucho cuidado de que Dios los castigue por la forma de actuar y de juzgar sin saber, sin entender, por hablar neciamente, aunque ya también, como hablamos la semana pasada, Job dice, yo también soy culpable y reconozco que en mi angustia, en mi dolor, he hablado también de manera insensata, pero él reconoció y se arrepintió. Y aquí él está diciendo, Job, a Bildad, como a los demás amigos, ustedes siguen golpeándome con sus palabras, ustedes estarán aquí acompañándome, ustedes estarán aquí ayudándome, brindándome una ayuda, porque no tan solamente recibió, cuando te leas todas las respuestas de Job, verás que también la esposa le hedía su presencia, los siervos, aún a pesar de que Job estaba en su condición, todavía seguía siendo el jefe, ni siquiera los siervos le hacían caso, los niños se burlaban, la gente le daba la espalda, así que él estaba recibiendo rechazos y burlas y desprecio por todas partes, de todos lados. Y aquí lo más que le dolía a él era que sus amigos más íntimos lo seguían golpeando con esas palabras fuertes. Pero ese famoso verso del capítulo 19 de Job, el verso 25, te lo voy a leer otra vez, que es el que muchas veces nosotros hemos hablado y declarado y no entendemos la verdad, cómo es que este es un poderoso versículo. En la Nueva Traducción Viviente dice, pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. En la Reina Valera, que continuamente leemos, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Está hablando la seguridad, que sea en esta vida o en la próxima, como terminamos a hablar en la unidad 2 y 3 y 4, en esta, sea que en esta o en la otra, él está seguro que Jehová, su Redentor, quien lo salva, lo libera, lo mantiene en pies, es el que vive hoy por los siglos de los siglos. Así es que él está confiado, aunque él sigue reclamando y pidiendo justicia, y aún no entiende cuál es la fuente de todas aquellas tragedias y ese tiempo tan difícil de la enfermedad que estaba viviendo, aún él estaba seguro y estaba esperando en Dios, aun y cuando teniendo gente a su alrededor, estaba solo. Así es que otra vez, esto es otro consejo, un recordatorio a que tengamos cuidado en cómo nosotros tratamos o nos acercamos o cómo nosotros lidiamos con las personas que están sufriendo o especialmente pasando duelo. Tengamos cuidado de no estar hablando palabras huecas, dando consejos huecos o utilizando mucha teología y muchas palabras bonitas como si tú fueras todo un filósofo. Aquí le dejamos esta clase y esperamos con el favor de Dios volvernos a conectar para la tercera parte de esta lección número 17 en los amigos, cómo le responden de manera muy fuerte a Job y cómo nosotros podemos aprender a ser más sensibles. Padre, gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que tú nos has concedido. Te damos gloria y honra, Padre Celestial, por esta palabra, Señor, que hemos estudiado y repasado en este tiempo, Señor Jesús. Cualquier persona, donde quiera que esté en cualquier parte del mundo, siendo la razón, Señor, tú conoces la razón, pero que estén atravesando por momentos difíciles, por duelo, Señor,
que tú traigas, Señor, consuelo y esa misma fe y esa misma certeza y esa misma confianza que la tuvo Job y que declara que tú eres nuestro Redentor y reconocemos que tú vives, Señor, en nuestras vidas. De la misma manera, cada persona que en este tiempo está sufriendo, está atravesando momentos difíciles, Dios amado, que tú le fortalezcas, Señor Jesús, y que tú le traigas, Padre Celestial, en su camino a personas que sean sensibles, llenas de palabras de sabiduría, llenas de tu gracia y tu Espíritu Santo, para ayudar, Señor Jesús, a seguir hacia adelante. Gracias te doy, Señor, y enviamos esta palabra de fortaleza en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias por acompañarnos otra vez. De su hermana Marilyn Colón, representando a la Iglesia del Calvario, que pastorea el reverendo Osvaldo Torres y Abigail Torres en la 221 de la East en Buffalo, Nueva York. Bendiciones.